Qué gusto estar nuevamente con ustedes. Soy Enrique Rodal y les doy la bienvenida a las alumnas y alumnos de lengua materna de segundo grado de secundaria. Antes de iniciar, les recuerdo que debemos seguir cuidándonos, lavando frecuentemente nuestras manos con agua y abundante jabón, usando el cubrebocas adecuadamente de forma que proteja nariz y boca. Recordemos conservar la sana distancia. La salud es lo primero. Además, ¿ya hicieron algo de ejercicio? Recuerden que mente sana en cuerpo sano. Soy el profesor Obed Santos Huerta y efectivamente es un gusto encontrarnos por aquí en una sesión más de Lengua Materna 2. Hoy hablaremos sobre entre citas y paráfrasis. Con esto nos referimos a analizar el uso de paráfrasis y citas textuales. ¡Qué bien, profesor! Cuando realizo resúmenes a veces me cuesta trabajo saber cuándo debo incluir una cita textual y cuándo es preferible hacer una paráfrasis del texto original. Así que, ¿listas y listos? Muy bien, iniciemos. En esta sesión trabajaremos con el aprendizaje esperado. Elabora resúmenes que integren la información de varias fuentes, con el propósito de analizar uso de paráfrasis y citas textuales. Los materiales que van a necesitar para esta sesión son su siempre confiable cuaderno y lápiz o bolígrafo para que puedan tomar notas. También podría ayudarles tener a la mano su libro de texto. Recuerden que todo lo que veamos les servirá para reforzar su conocimiento, así que les recomiendo llevar un registro de las dudas, inquietudes, dificultades que surjan, pues muchas de estas las podrán resolver al momento de consultar su libro de texto y, ¿qué creen?, revisar sus apuntes. Seguramente, durante su vida escolar, han enfrentado a textos que contienen muchos tecnicismos o son muy extensos. Por ejemplo, en la materia de ciencias existen textos de este tipo. ¿Qué estrategias han utilizado para tratar de comprender mejor el contenido de esta clase de textos? Bueno, yo procuro explicar con mis propias palabras cada párrafo y algunas veces al exponer algún tema frente al grupo de la escuela, observo que muchos de mis compañeros, no me entienden muy bien. Sí, es muy común que esto suceda. Desarrollar una paráfrasis, es decir, explicar un texto con nuestras propias palabras. Observemos el siguiente fragmento para entenderlo mejor. En una conferencia en la UNAM, en el año 2019, el investigador Carlos Hershenson platicó sobre el futuro de la inteligencia artificial. Él dijo que esta nos llevará a desarrollar nuevas tecnologías, hará que hagamos vehículos autónomos e incluso modificará nuestra sociedad y economía. Sin embargo, dichos cambios no serán tan radicales como para quitarnos nuestro trabajo y dejarnos en el desempleo. ¿Qué observan de este fragmento? Bueno, lo primero que puedo observar es que en este fragmento de resumen se escribe algo que dijo con sus propias palabras un experto en la materia, es decir, una cita textual. Pero creo que algo le falta a esta cita textual. Eres buen observador. ¿Ustedes pueden distinguir qué elementos faltan para que esto sea una cita textual? Sí, ya sé. Creo que esto es. Veamos. La evolución de la inteligencia artificial es inevitable. Esta nos llevará a desarrollar nuevas tecnologías, hará que tengamos vehículos autónomos e incluso modificará nuestra sociedad y economía. Sin embargo, dichos cambios no serán tan radicales como para quitarnos nuestro trabajo y dejarnos en el desempleo. Carlos Hershenson, 2019. Muy bien. Para este resumen, la decisión más acertada es poner una cita textual. Y como lo señalaste en el ejemplo, las comillas y los paréntesis son parte esencial de nuestra cita textual. Más adelante, revisaremos la citación y la paráfrasis. Ahora observemos algunas estrategias que nos permitirán escribir con nuestras propias palabras las ideas contenidas en el texto de referencia. Pongan atención al siguiente video. ¡Vamos a verlo! Bienvenidos a su programa Cocina de Autor. En su sección favorita, esta palabra ya se coció. Queda con ustedes, Pepe Papas. Hola Pepe, ¿qué nos tienes para hoy? Hola, ¿qué tal? Les cuento que chateando con nuestro público me he dado cuenta que las dificultades para comprender los textos escritos afectan la redacción de nuevos textos e incluso el disfrute de la lectura. Por eso, hoy voy a preparar 2 recetas
para mostrar a nuestros televidentes cómo profundizar en la comprensión de un texto. ¡Qué bien se oye! Como de alta cocina. Y lo es. Los nombres de estas recetas estrellas son la inferencia y la identificación de ideas principales. La inferencia es la habilidad para comprender un aspecto particular de un texto, al extraer información que no es explícita, es decir, que no se encuentra de manera evidente en él. Las ideas principales son las partes del texto que contienen los datos más relevantes, aquello que tiene más importancia. Y recuerden que a falta de amor, unos tacos al pastor. Tomen nota. Para cocinar nuestras dos recetas, la inferencia y la identificación de ideas principales, necesitamos un solo ingrediente. Sí, justamente un texto. Vamos ahora paso a paso con la primera receta. Ya que tenemos el texto, el primer paso es marinarlo y comenzar a leerlo de manera constante. Ponemos atención en el contexto, atendiendo el sentido y el valor de cada palabra, frase o fragmento, fijándonos muy bien en todas las pistas que deja nuestro texto. Una vez que lo terminamos de leer, reflexionamos sobre lo que entendimos y lo mezclamos poco a poco con nuestros conocimientos generales sobre el tema. Y esto es todo. El resultado es una exquisita inferencia. Este video me hace pensar que al realizar una inferencia, nos convertimos en detectives que buscan pistas para descubrir verdades ocultas. Buena comparación. Para hacer una inferencia a partir de un texto, debemos comportarnos como detectives, pues necesitamos escudriñar las pistas y razonar acerca de los significados que se esconden. Al realizar este procedimiento, es más fácil traducirlo con nuestras propias palabras. Profesor, en el video también se menciona que para hacer una buena comprensión de un texto, obviamente escrito, tenemos que saber identificar las ideas principales. ¿Le parece si vemos de qué se trata? Claro que sí. ¡Vamos! Ahora, hagamos la receta de identificación de ideas principales, que nos aportará una gran comprensión de todo lo que leemos. De nuevo, el único ingrediente que necesitamos es un texto. El primer paso es su lectura. Para saber qué nos quieren decir nuestros gatos, solo debemos hacer una cosa: atender su lenguaje corporal. Estos animales suelen comunicarse, entre otras formas, a través de su postura, los movimientos de su cabeza o de su cola y la posición de sus orejas. El siguiente paso es tomar el texto y partirlo en los párrafos que lo componen. Finalmente, una vez que reconocemos las ideas principales de cada párrafo, las incorporamos hasta lograr extraer la idea principal, en este caso, que los gatos se comunican a través del lenguaje corporal. Y esta palabra ya se coció. Con lo que acabamos de ver, puedo entender lo importante que es comprender bien los textos para elegir entre una cita textual y una paráfrasis. Precisamente, ha llegado el momento de revelar este misterio. ¿Cuándo debemos usar una cita textual y cuándo es preferible apoyarnos en una paráfrasis? Veamos primero la siguiente imagen. Observen brevemente los párrafos resaltados. El lila del lado izquierdo y del lado derecho los entrecomillados que llevan corchetes con puntos suspensivos. ¿Qué les parece esto? ¿Una cita o una paráfrasis?
Bueno, pues creo que es una cita textual que nos permite evidenciar el punto de vista de un autor. Profesor, ¿podría aclararnos también por qué es importante darle créditos al autor de una cita textual? Claro, reconocer la autoría de los creadores originales es un deber ético. El plagio es una acción que se penaliza académica y judicialmente, dependiendo de la severidad de la falta. Por otro lado, la cita textual es útil cuando se considera que la cita expresa mejor una idea o cuando se quiere apoyar una afirmación mediante la autoridad de un experto. Claro, volvamos a las citas textuales que extrajimos y observen los aspectos que no deben faltar. La cita textual lleva obligatoriamente comillas que abran y cierren la misma. Y si hacemos un corte de información, agregamos corchetes con 3 puntos suspensivos y la fuente entre paréntesis. Leamos la primera y observemos que, pese a los corchetes, el texto no pierde coherencia. Abro comillas, América, entre corchetes, SIC, se encuentra ahora más cerca, entre corchetes, 3 puntos, de regresar astronautas a la Luna. Enviaremos a la primera mujer y al siguiente hombre al Polo Sur lunar en 2024 y requerimos de más astronautas, 3 puntos, cierro comillas, entre paréntesis, NASA 2020. Qué bueno que nos recuerda eso, profesor. No olviden que en estos cortes con los corchetes deben ser cuidadosos para que el texto no pierda la coherencia. Aunque, profesor, me llamó la atención ese corchete con la palabra SIC. ¿Qué significa? Qué bueno que lo preguntas. Eso lo hice porque, como sabes, en español, el nombre de nuestro país vecino del norte es Estados Unidos de América. Así que puse SIC para indicar que en el original solo está escrito América y que no es un error de mi parte. SIC es una palabra latina que significa así y la ponemos entre corchetes en una cita cuando hay algo erróneo, impreciso o incluso sorpresivo, pero que no es dicho por nosotros. Ahora ya saben cómo hacer las citas textuales. ¿Qué les parece si ahora vemos cómo funcionan las paráfrasis? Veamos la imagen para entenderlo mejor. Observen brevemente los párrafos resaltados en rosa del lado izquierdo y del lado derecho los que parafraseamos. Como observamos, se retoman palabras clave y se escribe, en esencia, lo más importante del subtítulo y de los 2 párrafos. Creo que es conveniente explicar con nuestras propias palabras un texto cuando el original en el que nos basamos es extenso, confuso o especializado. Esa es una deducción acertada. A través de la paráfrasis podemos retomar las ideas principales, por lo que reducimos su extensión original. Observemos ahora las oraciones que retomamos del extracto original y cómo las acomodamos en el resumen que hicimos. Como pueden observar, del lado derecho ya tenemos nuestro parafraseo a partir de las oraciones que extrajimos y cada color corresponde a cómo lo organizamos. Profesor, estoy viendo que la oración en verde no está en orden como la vemos del lado izquierdo. Esto sucede porque al momento de hacer una paráfrasis elegimos cómo organizar el texto y puede ser que para algunos cierta información deba cambiarse de lugar para decirlo de manera más sencilla. ¿Y qué otros aspectos tenemos que saber de la cita textual y la paráfrasis, profesor? Bueno, para que todo pueda quedar más claro, veamos el siguiente video y lo que nos dicen nuestros invitados. Ha llegado nuestro primer invitado, Francisco Cendejas, periodista de cultura, escritor de cuentos, poesía y teatro, autor de más de 10,000 reseñas de literatura mexicana que publicó a lo largo de 30 años en su columna Multilibros del periódico Excelsior. Es un honor contar con su presencia. Muchas gracias, me alegra acompañarlos el día de hoy. Demos la bienvenida a nuestra siguiente invitada, Rosario Castellanos, escritora, poetisa y diplomática mexicana, considerada una de las escritoras mexicanas más importantes del siglo XX.
Escribió también en el diario Excelsior y en otros medios impresos. Es uno de los símbolos del feminismo latinoamericano. ¡Bienvenida! Gracias por invitarme. Francisco, pasa al balcón, por favor. Para ir directo al tema, Francisco Zendejas nos dirá qué es una cita textual. Por supuesto. La cita textual es la mención de un párrafo, idea o frase de una obra ajena en nuestro texto, que hace referencia a la fuente de la cual se sacó esa información. ¿Por qué es importante citar a un autor dentro de nuestro texto? Porque debemos acreditar y reconocer el trabajo de otros investigadores, registrando siempre la fuente de la que se extrajo la información. ¿Podrían explicarnos los tipos de cita que hay? Claro. Desde mi experiencia, puedo decir que hay diferentes tipos de cita. Por ejemplo, las citas directas o textuales y las citas indirectas o paráfrasis. Dentro de las citas directas o textuales tenemos las destacadas, que se presentan en una forma independientes del texto en el que se citan. Se escriben con una sangría mayor y una tipografía menor. Las integradas, que son muy cortas y aparecen integradas en el texto. Las de apoyo, que hacen referencia a otros autores. Por lo general, al citar una obra, se indica además de su autor, el año en que se publicó, el nombre de la obra con letras cursivas, el lugar en que se editó. ¿Y las citas indirectas o paráfrasis? Las citas indirectas o paráfrasis consisten en hacer referencia a las reflexiones u opiniones contenidas en una fuente, pero con nuestras propias palabras. La paráfrasis es un ejercicio intelectual y de comprensión de una idea u obra desarrollada por otra persona. Va más allá de cambiar las palabras de otro por sinónimos. Para realizar una cita de este tipo es indispensable conservar la idea original. No se incorporan juicios personales. Se debe transmitir ese mensaje sin alterar las ideas. Cabe señalar que este tipo de citas se usan para textos en los que se desea expresar la idea original, pero esta se presenta en un fragmento muy largo, que haría impráctico el uso de la cita textual. O en fragmentos breves en los que se incluya palabras, conceptos o construcciones que resultan difíciles de entender en el original. ¿Qué podemos recuperar de lo visto ahora? Ahora es momento de que veamos cómo se ve un texto ya hecho, una cita textual y una paráfrasis. Veamos este extracto. Como pueden reconocer, los extractos subrayados en lila claro son las citas textuales. Ahora, lo que haremos es retomarlas para hacer un resumen y veremos cómo se editó la última. Como observan, ya editamos la nota. La primera cita la editamos y solo dejamos, entre comillas, parecerán 4 malvaviscos gigantes. La segunda cita no fue cambiada y la tercera fue editada. Quitamos información del medio y del final. Sí, claro, eso se ve en los círculos que fueron marcados en rojo. Creo que es momento de ver qué es una cita textual en su definición. La cita textual es un fragmento de texto que se reproduce exactamente igual a como lo escribió su autor original. Es útil dentro de un resumen cuando se considera que es mejor escribirlo como tal para expresar una idea o cuando se quiere apoyar una afirmación mediante la autoridad de un experto. Ahora retomemos la información del estudiante en ingeniería para observar cómo funciona en un resumen una paráfrasis. En el texto original hay algunas palabras difíciles de entender o se puede decir de manera más sencilla. Así que al realizar una paráfrasis deben indagar el significado de las palabras y cambiarlas por sinónimos comprensibles.
Lo que observo es que se retomaron las citas y se parafrasearon. Recuerden que la cita final de Basaldúa era larga y ahora solo son 3 líneas. Ahora bien, no olviden recurrir a un diccionario de sinónimos como una buena ayuda para no saltarnos palabras o conceptos que no nos son claros. Ya visto el ejemplo, retomemos de la paráfrasis la definición para tenerla clara. La paráfrasis es la acción en la que una persona elige lo que considera más importante de un texto y lo dice con sus propias palabras. Esta es útil cuando la información es demasiada o cuando se desea mostrar de forma sencilla, sin emitir opinión, lo que señala un texto. Ahora ya nos queda más claro cómo funciona cada una. Así es. Al construir un resumen, la idea original del texto se puede parafrasear y hay que considerar los siguientes puntos. Número 1. Lograr una buena lectura de comprensión de los textos que estamos consultando para escribir el resumen. Número 2. En la comprensión de los textos es indispensable realizar inferencias sobre este, así como identificar las ideas principales. Número 3. Y por último, aunque el texto a parafrasear debe presentar la idea original de alguien más, la redacción debe tener nuestro sello particular de escritura. Con todo lo visto podemos hacer un reto. Observen el extracto. Lo subrayado en café son oraciones para parafrasear y los resaltados en rosa son las citas. Veamos. Primero deben tener claro lo que el título les quiere informar y si tiene que ver con el objetivo a resumir y localizar lo que les sirva, tanto para hacer citas textuales como para la paráfrasis. Veamos los resaltados de las citas textuales y pensemos qué podemos retomar de ellas. Leamos. Mason detalla, abro comillas, creo que tenemos que considerarla para gente que enviamos a otros planetas. No sabemos si se tratará de potenciar ligeramente una expresión génica existente o insertar un cromosoma totalmente nuevo o reescribir el código genético. Cerramos comillas. Y, abro comillas, no existe ningún consorcio de ingeniería de astronautas ni nada parecido, pero tal vez debamos fundar uno. Cierro comillas. Quiero suponer que ahora veremos las oraciones que podemos parafrasear. Observemos con cuidado. No leeremos todo, pero sí el subrayado del primer párrafo. Algunos investigadores han empezado a analizar si las probabilidades de sobrevivir en Marte serían mejores. 3 puntos suspensivos. Están estudiando la idea de crear astronautas modificados genéticamente. ¿Ya pensaron qué les podría servir de este texto? Recuerden que durante la sesión vimos 4 textos que, con ligeras variaciones, hablan de la robótica y de los viajes tripulados a Marte. Con estos aspectos ya tienen herramientas para desarrollar la información para su resumen. ¿Qué otros temas elegirían para lograrlo? Estamos llegando al final de la sesión en la que vimos el aprendizaje esperado. Elabora resúmenes que integren la información de varias fuentes, cuyo propósito fue analizar el uso de paráfrasis y citas textuales. Les sugiero buscar este contenido localizando en su libro de texto de Lengua Materna 2 el aprendizaje esperado y el propósito. También pueden usar textos de otras materias para elaborar resúmenes donde incluyan citas textuales y paráfrasis para reforzar sus conocimientos. Gracias por compartir con nosotros esta sesión más de Lengua Materna 2, en la que hemos compartido sobre entre citas y paráfrasis. Hemos aprendido algo nuevo juntos. ¡Hasta la próxima! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitech.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes.
También te invitamos a que consultes las plataformas nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx y tripulantes.cep.gov.mx.